qué difícil hablar después de estas dos últimas exposiciones. Vamos a intentar hacer lo mejor posible, estar a la altura. Bueno, también vamos a hablar de formación docente. Venimos a... Me da un poquito de vergüenza tener el micrófono. Venimos a hablar también de formación docente, a presentarles una experiencia que desarrollamos en el seminario de ESI y su enseñanza en el profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual este año en el Instituto de Formación Docente de Bariloche. Bueno, por ahí les contamos, bueno, yo soy Marina, ella es Gaby. Gracias. Y ahí en el Instituto de Formación Docente de Bariloche trabajamos, bueno, las dos, en el profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual y también trabajamos en el profesorado de educación primaria. Y también nos falta una tercera compañera que es Rocío Lirio, que ella también trabaja en el profesorado de educación especial. En el Instituto de Formación Docente y en los institutos de Río Negro, bueno, algo adelantó Pato y hay una historia también parecida a lo que contaban acá las compas de Esquel en relación a la incorporación de la ESI. En la revisión de los diseños curriculares del año 2015 se incorporan el taller de ESI en algunos profesorados, sobre todo los de educación secundaria, y el seminario de ESI y su enseñanza en los profesorados de inicial, primaria y educación especial. Y se incorporan en un tercer o en un cuarto año. Recién en el 2018 es la primera vez que se desarrollan esos espacios, 2017 y 2018 según los profesorados, pero de todas maneras esto no supone que con anterioridad no se desarrollaron también acciones, sobre todo de formación inicial, en relación a la ESI, o incluso, como contaba Pato, con el seminario de sexualidades y géneros, en torno a la sexualidad, los géneros y los cuerpos. En este caso, lo que queríamos compartir con Gaby y con Ron tiene que ver entonces con una experiencia que hicimos en educación especial, en el cuarto año, donde, bueno, el seminario de ESI está ubicado curricularmente en el cuarto año, segundo cuatrimestre, o sea, cuando ya estamos diciendo chao. A partir de evaluaciones de las propias estudiantes y de notas que hicimos las docentes, logramos que a partir de este año este seminario estuviera en el primer cuatrimestre del cuarto año, que también le gustaría que estuviera un poquito antes, pero bueno, es todo un logro. Y esto de alguna manera nos permitió articular con el campo de la práctica y bueno, tiene que ver con esta experiencia que les vamos a contar. Bueno, también como expresaron hace unos minutos, estamos absolutamente convencidas de que para garantizar el derecho a la ESI de todas nuestras niñas y adolescentes es imprescindible que la ESI esté en la formación docente inicial. Lo que venimos a proponer, sobre todo, me estaba olvidando, hablamos de la modalidad de educación especial, en donde aún persisten mitos, prejuicios, ideas sobre la sexualidad de las personas en situación de discapacidad. Bueno, en el seminario este año participaron 15 estudiantes, todas mujeres, y de las cuales 7 realizaban su residencia en 2 escuelas especiales de la ciudad. Una, la escuela especial número 6, en donde asisten niñas y adolescentes o preadolescentes de nivel inicial y primario, y la otra, la escuela de formación integral y laboral, en donde asisten chicas y chicos a partir de los 14 años. El resto de las estudiantes del seminario estaban cursando su tercer año de práctica, prácticas 3, y también asistían a las escuelas, a otras escuelas. Yo quería decir algo más. Pato recién decía que la sexualidad aún sigue siendo un tema tabú, y a mí me parece que también me gusta también decir que en el campo de la educación especial, y cuando se trata de personas en
situación de discapacidad y sobre todo con discapacidad intelectual es más tabú aún. Así que bueno, ahí como redoblamos también la apuesta y apostamos a la importancia de la formación docente en ESI en estos profesorados. En lo que es el trabajo final del seminario, les proponemos a los estudiantes realizar una propuesta de enseñanza pensada para ese grupo en el cual están realizando sus prácticas, y de hecho es una instancia de evaluación que articulamos, así que hacen 2 por 1, está buenísimo también ahí para las estudiantes, y podrían de hecho llevar adelante esa propuesta de enseñanza e incluso traerla luego al seminario para reflexionar sobre lo que había sucedido. Pero esa propuesta de enseñanza le dimos una vueltita este año, ya que podíamos articular con prácticas a partir de este movimiento que contaba recién del seminario, e incluimos una primera parte que tiene que ver con un trabajo más bien de corte reflexivo, ¿no? Retomando esta puerta de entrada de la ESI, de la reflexión sobre nosotros mismos, y lo hicimos a partir de una pregunta que es la que está proyectada ahí, que dice: ¿dónde está la ESI en las escuelas y en la modalidad de educación especial en la que estoy realizando mis prácticas o en la que realicé mis prácticas? Y bueno, el objetivo que teníamos con esto era que las estudiantes pudieran de alguna manera afinar el ojo, afinar la mirada, observar, indagar y reconocer a la ESI en distintas instancias escolares, en esas escuelas en donde ellas estaban haciendo su residencia o sus prácticas, con la finalidad de reflexionar acerca de la presencia o de la ausencia de la ESI, de sus alcances, de sus desafíos, sobre todo para después poder pensar propuestas de enseñanza para ese grupo de esa escuela donde ellos iban a estar haciendo su residencia. En los trabajos que hicieron las estudiantes, lo que hicimos después con Gaby y con Ro fue de alguna manera como tratar de ir identificando dónde, o sea, en cuáles dimensiones, en qué lugares ellas iban identificando la ESI en esas escuelas. Bueno, el lugar al que más fueron a buscar la ESI las chicas del seminario fueron los documentos curriculares. El análisis de los PEI, los proyectos educativos institucionales, y de los PCI, los proyectos curriculares institucionales, fue el lugar más visitado o donde más fueron a buscar a la ESI. Y en este sentido, interpretaron que si la ESI estaba mencionada directamente en el proyecto, si estaba incluida directamente en el proyecto, era una especie de signo o de oportunidad para la transformación de la escuela. También pensaban que estar escrita, estar visible en el proyecto o en los propósitos, eso garantizaba la transversalidad de la ESI en la enseñanza. Bueno, si no estaba así directamente mencionada, entonces la encontraban en la lectura de los propósitos educativos, cuando la relacionaban o con la inclusión educativa, o la relacionaban con los derechos humanos, o con la formación integral de las personas. Ahí hubo 2 posturas muy críticas. ¿Querés contarla? Hubo 2 posturas críticas en relación a los documentos curriculares. Una de ellas, el análisis de un proyecto educativo de una escuela de gestión religiosa, en donde en una primera instancia la estudiante reconoce varios aspectos positivos, pero luego, cuando se pone en juego determinadas conceptualizaciones que abordamos en el seminario, tales como la perspectiva de género, el género, la orientación sexual, bueno, plantea un análisis crítico al respecto. Y el otro análisis interesante de traer es que en una de las escuelas, otra de las experiencias, es que si bien se mencionaba la ESI en el proyecto institucional, en las prácticas cotidianas la ESI estaba bastante ausente. Entonces la estudiante trae o pone en evidencia esta distancia entre lo que se escribe y lo que se hace.
Bueno, otro de los espacios donde las estudiantes encuentran la ESI, tiene que ver, por supuesto, con las actividades, ¿no?, que se realizaban en el aula, con los contenidos que se enseñaban y también con los recursos. Y acá, bueno, las estudiantes pudieron identificar y dar cuenta de ciertas actividades específicas en relación a la ESI, planificadas intencionalmente, de manera sistemática, hasta incluso con un día en la semana y un horario en el cual se realizaban, y también de otro tipo de actividades que no necesariamente estaban planificadas, pero que sí incorporaban la ESI de manera transversal. Acá también en el tema de las actividades, también algunos estudiantes dan cuenta de cómo también la ESI entra a las escuelas desde afuera, ¿no?, a partir de movilizaciones, por ejemplo, a partir de la movilización de Ni Una Menos, como desde ese lugar se trabajaban también algunos contenidos de la ESI en la escuela. Y en el caso también, específicamente pensando en las dos escuelas especiales, aparece algo que es súper interesante para poder indagar y que tiene que ver con ejes transversales de enseñanza que están muy presentes en la educación especial y que para la educación común, y hago las comillas, suelen ser una novedad o suelen darse por contenidos que se aprenden por el mero hecho de vivir en la sociedad y que tienen que ver con lo que en el campo de la educación especial se denominan las actividades de la vida diaria, las habilidades sociales, las habilidades prácticas, y donde, bueno, las estudiantes pudieron ir dando cuenta de cómo en esas enseñanzas se entrama la ESI, cómo también, digamos, de alguna manera, enseñar actividades de la vida diaria, habilidades sociales, habilidades prácticas, son una oportunidad para enseñar también ESI. Bueno, esto también en relación a las actividades. La ESI en las rutinas cotidianas. Nosotros llamamos a rutinas cotidianas a determinadas acciones o actividades que se desarrollan en el día a día y que ya ni siquiera planificación tienen ni se piensan, están como incorporadas casi mecánicamente. Por ejemplo, el saludo, el quitarse la ropa para colgarla del perchero, en la hora del desayuno, de la merienda, del almuerzo, el recoger los platos o los elementos, lavarlos, lavarse las manos, lavarse los dientes. O sea, son actividades, en educación especial se llaman actividades de la vida diaria, son muy potentes pedagógicamente, y bueno, y lo que observamos es que nuestras estudiantes encuentran a la ESI en esos pequeños espacios que no son tan pequeños, pero que sí están. Por ejemplo, la posibilidad de pedir permiso cuando la seño ayuda a un estudiante a quitarle la ropa para colgarla en el perchero, o bien cuando alguno de los estudiantes tiene la necesidad de ser acompañado en el baño o utiliza toallitas o pañales, y entonces la aproximación de la maestra hacia el cuerpo del otro, a través del permiso, del consentimiento y de la explicación previa de lo que va a pasar. Esto nosotros lo tomamos como un reconocimiento de la ESI muy rica y como un aporte que la modalidad de educación especial hace al resto de la educación, al resto de las escuelas, porque son situaciones que prácticamente no se viven en el resto de las escuelas. Sí, sobre todo, bueno, porque hay, en general, cuando pensamos en personas en situación de discapacidad, esos cuerpos son siempre pensados como materialidad, ¿no? Como cuerpos que no sienten. Entonces, bueno, si hay que cambiarlos, abro el pañal y lo cambio, ¿no? Entonces, bueno, lo que notamos también en estas instituciones, en estas escuelas donde estaban haciendo la residencia de las estudiantes, es justamente un respeto en relación a esos cuerpos que en general son silenciados, son vulnerados, son excluidos, y cómo desde la ESI esas corporalidades se pueden resignificar. La ESI en los emergentes de la cotidianidad escolar también tiene mucho que ver con lo que contábamos recién. Hay muchos emergentes cotidianos en las escuelas especiales que no siempre suceden en otras instituciones
y donde la ESI asume un lugar central. Por ejemplo, un estudiante nos contaba, ese suele tocar a las docentes, también suele bajarse los pantalones para tener elecciones, muchas veces delante de sus compañeros. Se masturban muchos estudiantes con discapacidad en el aula, de eso nos habla este estudiante. Otro estudiante nos cuenta, a veces se observan los recreos que los estudiantes varones exceden el contacto consentido hacia las mujeres. Se les acercan demasiado, las abrazan o corren la boca cuando el beso estaba habilitado como un saludo en el cachete. Bueno, son todas situaciones que suceden en la cotidianidad de estas escuelas y que son oportunidades también para el abordaje de la ESI. No solo para intervenir en ese mismo momento, ¿no? Donde de repente una compañera está haciendo besar en la boca cuando quería hacer besar en el cachete, sino también para tomar esos emergentes de la cotidianidad escolar y tematizarlos, ¿no? Elaborar una propuesta de enseñanza ESI en una secuencia de ciertas clases, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos emergentes de la cotidianidad escolar, como situaciones que tienen que ver con los vínculos, con las relaciones entre las personas, con lo que nos decimos o no, con cómo nos miramos, donde como docentes tenemos que intervenir, ¿sí? Algo tenemos que hacer en esas situaciones, pero que también, además de intervenir en ese momento, podemos retomar para tematizarlos y profundizar la enseñanza de la ESI. Bueno, otra cuestión es reconocer el trabajo que las escuelas hacen con las familias y el enorme esfuerzo que hacen con las familias. Y en este sentido, vemos como distintas situaciones, ¿no? Desde el rechazo o el no consentimiento hasta tener en cuenta a las maestras como referentes, a reconocerlas desde su saber, ¿no? De contarles sus temores. Bueno, sobre todo con las familias, porque se sostienen estos mitos de los que estamos hablando, estos prejuicios, muchas veces desde el desconocimiento y desde las propias familias. Tomamos nota, tenemos registro de, por ejemplo, familias que dicen ¿para qué les van a enseñar ESI si nunca van a tener relaciones sexuales o si mi hija nunca se va a poner de novio? Y bueno, como estos, varias situaciones diversas. Y después, por último, la ESI en el lenguaje. También, como vimos hace un rato, en las escuelas las estudiantes no encontraron en el lenguaje, sobre todo el lenguaje inclusivo, no encontraron a la ESI en el lenguaje, sí lo encuentran en el abordaje de situaciones en donde las cuestiones de género se ponen en evidencia, se discuten o se ponen en crisis, pero siempre con una perspectiva binaria, sosteniendo una perspectiva así sexista. Cuando hicimos este escrito también para estas jornadas, realizamos varias cuestiones con Gaby y con Ron. Una de ellas tiene que ver como profes a cargo de este seminario de ESI, de alguna manera para nosotras es súper valioso redescubrir en los ojos de nuestras estudiantes, ¿no? Que van a ser futuras docentes, tanto los alcances como también los desafíos y los abordajes específicos de ESI en espacios tangibles de las escuelas, ¿no? Por otra parte también, lo que notamos en los relatos de nuestros estudiantes es que la ESI en la modalidad de educación especial y en estas escuelas espaciales aparece muy fuerte desde la transversalidad, y más allá de que también hay espacios específicos. Y acá volvemos a recuperar algo que Gaby dijo hace un ratito. Siempre pensamos que la educación común le aporta cosas a la especial y hay que empezar a mirar también lo que sucede en la modalidad de educación especial porque tienen una banda de cosas para aportarnos a la educación común. Por ejemplo, en relación a estos abordajes transversales. Y también, bueno, cuando nos acercamos a las escuelas, también nos damos cuenta de las historias de estas escuelas que educación sexual, y podríamos decir también integral, porque Paco decía educación sexual existe siempre, se enseña siempre,
En las escuelas especiales, todas estas cosas se vienen laburando incluso mediante la ley de ESI. Entonces, bueno, tienen como mucha historia y muchas experiencias que es importante revalorizar desde estas instituciones. Y otra cosa que también notamos a partir de este cambio en el cuatrimestre del seminario es que esta retroalimentación con práctica docente fue muy enriquecedora, ¿no? Porque piensan propuestas pedagógicas para grupos reales en los que están haciendo su residencia, tienen la posibilidad de desarrollarlas, tienen la posibilidad de reflexionar también sobre estas prácticas que van haciendo, por lo cual, bueno, apostamos a seguir articulando. Y una cuestión en relación también al espacio del seminario de ESI, nosotros consideramos súper valioso que se haya incluido en la formación de docentes un espacio específico que aborde la educación sexual integral. Creemos, estamos convencidas de que es una oportunidad para fortalecer a la ESI, para militar a la ESI, como también decía Pato, pero a la vez a veces es un riesgo. Y es un riesgo en el sentido de que, como hay un espacio de ESI, un poco lo que tenían acá el compas, ¿no? De GEL, como hay un espacio de ESI, en los demás espacios parece que la ESI no tiene nada que hacer, ¿sí? No tiene nada que decir, no tiene que enseñar. Entonces, bueno, si bien la especificidad es una oportunidad, también es un riesgo en relación a la posible transversalidad de la ESI en la formación docente. Que también es muy importante, no solo pensando en las estudiantes, en los estudiantes, en los estudiantes, sino en el colectivo de docentes que formamos docentes, ¿no? También tenemos que interpelarnos muchos de nosotros, y ahí, bueno, a veces este espacio no favorece, digamos, esa transversalidad. Y creemos que eso también es, de alguna manera, un desafío como a transitar un profesorado como este de educación especial, con orientación de discapacidad intelectual, en donde en esas escuelas especiales la ESI es transversal, ¿no? Entonces, si la ESI es transversal en esas instituciones, bueno, en la formación docente también tendríamos como que volver a mirarnos en ese sentido. Bueno, no sé, ¿algo más? No, gracias por estar. Muchísimas gracias. Gracias.